porque hace poquito me decía Lucy, pero si es que usted nunca llora. Y yo, eso es lo que tú crees. Entonces mi apariencia es que todo lo puedo. O sea, que a mí nada me queda grande, que yo soy capaz con todo. Pero eso es lo que yo muestro, porque eso fue lo que me enseñaron. No solamente en mi casa, sino las circunstancias también me llevaron a forjarme como una persona fuerte, porque yo sentía que si era débil, no iba a salir adelante, porque yo no tenía a nadie que me ayudara a salir adelante, porque generalmente la mamá o el papá, en algunos casos generalmente es mamá, quien lo empuja a uno, lo sostiene, lo defiende de las demás personas. Y como yo no tenía mamá, entonces yo dije, pues yo misma voy a ser mi mamá. Y entonces un día tomé la decisión de que yo iba a hacer lo que yo quería hacer, tuviera que pasar por encima de quien yo tuviera que pasar. Y ese fue mi propósito. Y lo logré, creo. Mentiras. Y saben una cosa, hace muchos años estábamos apenas empezando, ni siquiera habíamos constituido Corporación Comunidad y Familia, estábamos haciendo Amigas en Jesús, nos llamábamos, y tuvimos un retiro pequeño con unas personas, con una mujer muy hermosa que venía de Medellín, que se llama Pilar Gómez. Y en ese retiro ella nos estaba haciendo una oración y yo estaba completamente concentrada. Y ella estaba diciendo que le preguntáramos a Dios cuál era su propósito para nuestra vida. Y yo le pregunté y me dijo, el único propósito que yo he tenido para ti es que ames y seas humilde. O sea, todo lo contrario a lo que yo era. Entonces, era como él mostrándome el propósito original que él tenía para mi vida y cómo yo, por las circunstancias, lo tergiversé completamente y casi que lo antagonicé. Porque humildad por ninguna parte. Si uno quiere salir adelante, uno tiene que ser fuerte. Entonces, si tú eres fuerte, tú eres el más, ¿cierto? Entonces, humildad por ninguna parte. Amar, no solamente me amaba a mí misma, porque los demás, si los amaban, iban a ser un obstáculo en mi caminar. Entonces, yo creo que como yo, muchos de ustedes pueden identificarse con este tema que vamos a tratar. Porque no solo fui yo la que me impuse eso, la cultura también nos impone eso. Díganme a quién vienen y le dicen, te felicito por ser tan débil. Qué maravilla usted como es de débil. ¿Cierto que nunca le dicen a uno eso? Tan lindo usted como llora por todo. Ay, qué belleza. Me conmueve tanto. Eso no nos dicen, ¿cierto que no? ¿Qué le alaban a usted? Uy, usted tan fuerte. Hágale que usted es capaz, mija. Usted es muy fuerte. Usted está con, mejor dicho, con la herida así colgando y le dicen, hágale que usted es fuerte, camine. Usted lo operan y usted al otro día lo quieren parar porque usted es fuerte y usted tiene que caminar. ¿Somos así o no? En la casa cuando usted está chiquito, usted se cae con la rodilla sangrando y usted llora, pero porque está llorando por esa boba. No, mija, sea fuerte, no llore. Todo nos invita. ¿Quién, el actor principal, quién es? Siempre en las películas. El fuerte, no, el guapo, el fuerte, el guapo de la película, el chacho. Pero no me digan que el protagonista es ese todo debilucho, que nadie lo voltea a mirar. No, es el fuerte, el que puede con todo. Entonces la cultura nos ha enseñado que el fuerte es el que puede, que el fuerte es el que triunfa, que el fuerte es el que va a lograr más, que el fuerte es el que puede sobre los demás y que el débil se la van a montar y que el debilucho es el que nadie va a querer estar con él. Nosotros, las mamás, queremos ser fuertes para nuestros hijos y nos cuesta mucho trabajo mostrarnos débiles. Yo recuerdo que recién tuve a mi primera hija, era un esfuerzo tan grande por ser la mamá perfecta que yo ni siquiera era mamá pensando en ser perfecta. O sea, antes la embarraba. Y alguien me dijo, no trates de ser la mamá perfecta, sé tú. Porque esa hija lo único que necesita es a Adriana, no a alguien que pretende ser Adriana. Y me sirvió mucho ese consejo en este momento. Por ejemplo, ¿cómo nos cuesta de trabajo pedirle perdón a
¿Por qué? Porque creemos que perdemos autoridad porque nos estamos mostrando vulnerables, débiles ante ese hijo. Cuando le decimos, discúlpame hijo, me equivoqué, no te debí de haber castigado de esa forma, me ofusqué, no estuvo bien. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo sentirnos, eso es lo que decimos, sentirnos débiles. O también es el caso de las personas que cuidan a sus padres. Y ese padre es dependiente completamente de ese hijo. Y ese hijo ni siquiera se puede enfermar, porque siempre tiene que estar fuerte y ser el bastón para ese papá o esa mamá. ¿Y qué pasa cuando ese hijo se enferma? ¿Y qué pasa si ese hijo se siente cansado? No, mijito, usted no se puede enfermar porque es que si usted se enferma, entonces ¿yo qué hago? Entonces imagínense el peso que tienen muchas personas necesitando mostrar un poquito de vulnerabilidad y los demás no lo dejamos, no lo dejamos. Por ejemplo, mis hijas me dicen, mamá, es que tú eres muy fuerte para las cosas grandes, pero para las chiquitas te vuelves un 3. Porque yo creo que las fuertes digo, no, definitivamente esa no soy capaz, pero las chiquitas sí me creo capaz y cuando no lo logro, me muero de la ira conmigo misma. Entonces ahí me salgo del control. ¿Cuántas cosas nos han exigido a nosotros? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, cuando tenemos que cuidar a nuestros padres, el ser humano no está diseñado para eso. El ser humano está diseñado para que papá cuide de los hijos, no los hijos cuiden del papá. Y a veces eso para nosotros se vuelve un peso muy grande, pero no somos capaces de decirlo ni de siquiera de reconocérnoslo a nosotros, porque creemos que no podemos ser débiles en ese aspecto, porque estamos siendo ingratos, porque no estamos valorando lo que esos padres hicieron con nosotros. Pero tenemos todo el derecho de sentirnos débiles. Cuando estamos frente a una tentación, ni siquiera reconocemos que estamos frente a una tentación, porque si lo reconocemos creemos que somos débiles y no podemos mostrarle a nadie que somos débiles. Y eso es lo que la cultura ahora nos enseña. Vamos a hacer un paralelo con una parte del Nuevo Testamento que está en Mateo 5, que es el famoso Sermón de la Montaña, donde Jesús se sienta y revoluciona el mundo con lo que Él nos dice, y aún esto hace eco hasta el momento actual. Entonces voy a leer Mateo 5, 17 al 20. No pienses que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque te digo, a menos que tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, nunca entrarás en el reino de los cielos. Es algo bastante difícil. Lo que él nos dice aquí es duro. Voy a explicárselos en dos etapas. Vamos a ver los primeros versículos, que son el 17 y el 18. Dice, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una tilde ni una i desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué era la ley y los profetas? La ley y los profetas se trata del Antiguo Testamento. ¿Qué propósito tenía la ley? La ley tenía dos propósitos, que era mostrarnos el camino para llegar a Jesucristo, y la segunda cosa que tenía era mostrar la debilidad del hombre, porque uno le decía, no mate, pero usted mataba, aunque no quería matar. No robe, pero usted robaba, aunque no quería robar. Entonces en ese momento la ley, ¿qué te muestra? Que eres débil y que actúas en contra del propósito que tú tienes. La ley, ¿qué hacía? Te decía, no hagas o haz, pero no te decía, decía hagas o no hagas, y también te decía cómo hacías para no hacerlo. Pero ¿qué le faltaba a la ley? La fuerza para cumplirlo. Porque si nosotros vemos, nos dicen que nadie, en la Biblia dice, todos pecaron, o sea, todos incumplieron la ley, y por eso todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que nadie absolutamente llegó a cumplir la ley.
porque decía que la que incumpliera en uno solo de los preceptos, que eran 600, imagínense, 600, no iba a incumplir toda la ley. ¿Qué pasaba? La gente, como no era capaz de cumplirlas, los manipulaba, los cambiaba, hacía excepciones. ¿Qué pasó? Jesús viene y dice que él no viene a quitar nada de eso, sino que los viene a cumplir. Y en verdad Jesús cumplió la ley. Durante su vida nunca pecó, porque nos dice que Él se hizo pecado por nosotros los pecadores. Y cuando murió en la cruz cumplió todas las profecías que había en el Antiguo Testamento. O sea, que Jesús fue un hombre que sí cumplió toda la ley. Fue el único hombre que fue capaz de cumplir los 600 preceptos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Él lo pudo hacer? Porque tenía no porque era Dios, porque en ese momento Él era humano. Con eso Él vino y nos dijo, si ven que sí se puede, si ven que sí se puede cumplir los 600 preceptos, pero Él tenía algo que nosotros no lo aprovechamos: el Espíritu Santo. Esa fue la ayuda extra que tuvo Jesús. Por eso Jesús fue capaz de cumplir toda la ley durante su vida, y aún más la consumó en la muerte. Y Él murió sin ser pecador por nosotros que éramos pecadores, para liberarnos del poder del pecado. Que si ustedes estuvieron en la Eucaristía el domingo, saben que la segunda lectura de Hebreos 2 nos dice que Él, siendo de nuestra propia carne y sangre, fue y murió y mató a aquel que nos dominaba, que era el diablo, que nos tenía esclavizados. Exactamente lo mismo que yo les estoy diciendo. ¿Qué nos muestra Jesús? ¿Que nosotros podemos cumplir la ley? Sí, pero siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es el mundo actual? ¿Qué nos dice a nosotros? Yo comparo el mundo actual con la ley. La ley nos decía, haga esto, haga esto, haga esto, de esta manera y de esta manera. ¿Y qué nos dice el mundo actual? Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Ahora está muy en moda los seminarios de liderazgo y empoderamiento. ¿Qué hace un seminario de liderazgo y empoderamiento? Te dice, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Es lo mismo que te está diciendo la ley. Tú puedes lograr todo lo que tú quieras, y te dice cómo. Elimina los pensamientos negativos y quita las creencias limitantes. ¿Y cómo hago eso? Ah, no, que tienes que irte para el pasado, que tienes que hacer cosas, que tienes que sanar, que tienes que hacer todo eso. Pero ¿saben una cosa? El hombre no es Dios. El hombre es un administrador. Y el hombre no tiene control sobre las circunstancias fortuitas que se presentan en la vida. El hombre no sabe qué va a pasar en el futuro, por tanto no sabe cómo va a reaccionar mañana. Entonces, ¿qué me dicen el mundo actual? Esfuérzate, trabaja, haz lo que tú puedes hacer, ponle más disciplina, levántate más temprano, ve a los seminarios, trabaja con la mente, sé positivo, camina sobre carbones, o sea, hacen muchas cosas, pasan en esos seminarios. Pero ¿qué pasa? Toda la fuerza está concentrada ¿en quién? En mí. ¿Qué pasaba con los fariseos y los escribas? ¿En quién estaba concentrada la fuerza? En ellos. ¿Y qué pasaba con ellos cuando no eran capaces de cumplir la ley? Entonces le hacían vericuetos, la torcían, la acomodaban. Por eso Jesús les dijo, ustedes, los maestros de la ley, se saben la ley de Moisés, pero ni riesgos que vayan a hacer lo que ellos les digan, porque ellos ni siquiera hacen lo que les están diciendo a ustedes que hagan. Y es lo mismo. ¿Cuántas personas vienen y nos dicen cómo vivir nuestra vida? Y vamos a ver la vida de ellos y cómo están. El único camino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les decía, o sea, ustedes ni siquiera eran capaces de cumplir
si ustedes ni siquiera son capaces de cumplir los 10 mandamientos, y después en los versículos 19 y 20 les dice: todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. A menos que tu justicia exceda la de los escribas y fariseos, nunca entrarás en el reino de los cielos. Imagínense, Jesús va y les suelta esa bomba a esos pobres. Es que, pero si ellos son los que tratan de ser mejores, son los que más tratan de tratar de ser los mejores, y ahora ¿yo qué voy a hacer? Y les dijo: no, y no solo esto, esperen y verá que es que no son los 10 mandamientos, solo no mate. No, usted no solamente mata, sino que si usted se enoja con su amigo, usted ya lo mató en su corazón. No, es que no es adulterar ir a acostarse con la mujer del otro, con el hombre. No, es que solamente lo piense. No, es que usted no se puede vengar, es que usted solamente tiene que poner la otra mejilla. No, dijo, no, pues esto ya. Y para terminar toda esa les dice: y sean perfectos como su Padre es perfecto. Apague y vámonos, ¿sí o no? ¿Qué dirían eso? No, pues aquí no hay nada que hacer. ¿Qué está haciendo Jesús? Llevando a estas personas al final de sí mismos. Les está diciendo: ustedes no son capaces. Ustedes no son capaces de lograr esto por sus propios medios, en sus propias fuerzas. Al igual que por muchos seminarios que vamos, de empoderamiento, de superación personal, de energías, de todas esas cosas que están tan en moda ahora, que eso solamente es la respuesta del deseo del ser humano de tener una vida diferente a la que tiene ahorita. Pero lo busca en la parte equivocada, donde solamente prima el esfuerzo personal, como nos han enseñado siempre, como nos enseñaron en la casa. Es que lo que usted no haga por usted misma, mijita, nadie lo va a hacer. Y usted haga lo que sea para que triunfe, no importa lo que usted lleve por delante. Y eso fue lo que nos enseñaron, y eso es lo que la cultura nos enseña. Y Jesús dice: yo les pido perfección. Ese es el estándar. Ustedes son imperfectos, pero el estándar es perfección. ¿Y qué es perfección? Ser maduro. ¿Y qué es ser maduro? Ser lo que uno tiene que ser. Cuando una papaya está madura, cuando está lista para comerse, no. Usted cómase una papaya verde solo en dulce, porque el resto sabe espantoso. ¿Qué es ser perfecto? Ser maduro, o sea, ser lo que tú fuiste hecho para ser. Eso es ser maduro. ¿Y cuándo y cómo somos perfectos? Solamente cuando llegamos al final de nosotros mismos y reconocemos que nosotros no somos capaces, que solos no somos capaces. Y tú puedes intentar muchas cosas. Yo creo que todos hemos intentado ser fuertes en las áreas que no lo somos. Los que tenemos ciertas debilidades, a no enojarnos, a ser disciplinados, a estar para el otro, a ser el apoyo, a ser la roca para mis amigos, para mi marido, para mis hijos. Todos hemos intentado serlo, y algunas veces tal vez lo hemos podido lograr, pero otras veces no lo hemos logrado. ¿Y cómo nos sentimos? Frustrados, completamente frustrados. A veces decimos: definitivamente yo no tengo redención. ¿Para qué? ¿Para qué seguirlo intentando si yo igualmente caigo? Lo que Jesús nos está diciendo entonces en este momento es que para ser perfectos, que es nuestro fin último, para cumplir la ley como Él la dice y entrar en el reino de los cielos, lo necesitamos a Él. ¿Y cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos a Él? Cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando decimos: Señor, no soy capaz. Tengo una amiga que me provoca ahorcarla. Señor, no soy capaz de amarla. Mi esposo me pide que esté ahí para él, pero yo en este momento lo quiero es ahorcar. Ayúdeme que yo no me tire a ahorcarlo. Mis hijos me necesitan en este momento, pero Señor, cierto que no tengo las fuerzas. Mi papá necesita que lo atienda, que lo ayude, pero no soy capaz porque no he tenido una relación con él. Eso para mí, mi papá, yo no crecí con mi papá porque cuando mi mamá se murió, mi papá se fue
para su casa y nosotros nos quedamos en la casa de mis abuelos maternos. Y mi papá, yo ahorita lo entiendo, yo creo que el vernos a mi hermano y a mí era como recordarle que su esposa se fue, que se murió. Entonces, él lo veíamos muy por allá en las curvas. Y así manejamos la relación durante todo el tiempo, pero ahorita que él se hizo mayor de edad, se vino a vivir aquí a Pereira ya hace como unos 10 años. Cuando él se vino, yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo decía, ¿ahora yo qué voy a hacer? Y eso fue una angustia muy grande, pero la mayor angustia para mí era, ¿qué voy a hacer cuando él se enferme? Cuando esté en una clínica y haya que cambiarle un pañal. ¿Se imagina? O sea, yo pienso que eso es difícil aún si tú has crecido con tu papá. Imagínense uno que el papá es prácticamente un extraño y que a usted le toque cambiarle el pañal. Pero yo le tenía pánico. Pero no importa, hay que ponerle el pecho, ¿cierto? Y se pegó una enfermada tremenda y se fue para la clínica. Y me acuerdo que, mejor dicho, había que cambiarle el pañal porque estaba hasta aquí, ustedes saben de qué. Y yo decía, lo único que le dije, Señor, tú quieres que yo afronte esto, ¿cierto? Entonces deme las fuerzas porque no voy a ser capaz. Y me puse unos guantes y vamos pues. Pero yo sentía que yo no iba a ser capaz. Más porque yo sentía que él se sentía avergonzado, yo me sentía, o sea, fue un momento demasiado incómodo. Pero había que hacerlo. ¿Y qué fue lo que hice? Le dije, Señor, no soy capaz. Yo le dije, no soy capaz. Ayúdeme, porque nadie más lo puede hacer acá. Yo llamaba a una enfermera y no había ni una. Él quería que yo enfrentara eso, pero que me diera cuenta que yo no era capaz y que él lo iba a hacer a través de mí. El ser humano no es fuerte fuera de Dios. El ser humano es fuerte en unión con Dios. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo todo esto? Porque Jesús quiere que nosotros seamos responsables y que trabajemos en nuestras vidas. Él quiere eso. ¿Pero qué? Entonces el que te dice, Él te ayuda a hacer lo posible, hace por ti lo imposible y va a estar contigo en todo momento. Eso es. Él hace contigo lo posible, hace por ti lo imposible y está contigo en todo momento. Esa es la gracia. La gracia es el empoderamiento que nos están enseñando en este tiempo. Esa es la gracia. Una fuerza en nuestro interior que nos lleva a hacer cosas que no somos capaces de hacer. Pero esas cosas siempre van apuntando a un final, que es que nosotros seamos maduros, que seamos perfectos, porque eso es lo que Él busca, que nosotros seamos perfectos. Entonces, ¿cómo llegamos a la perfección? ¿Tratando más? ¿Esforzándonos más? No, reconociendo nuestra debilidad. Y hay un ejemplo buenísimo, que es el apóstol Pablo. Porque Pablo vivió en la ley y vivió en el Nuevo Testamento. Vivió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acuérdense que Pablo era el que perseguía a todos los cristianos, porque él pensaba que eso era lo que tenía que hacer y él los perseguía. Él era un gánster religioso. Hasta un día que Jesús lo tumbó de su caballo, o lo bajó, yo no sé, o le cayó una luz de todo, porque no se precisa exactamente qué fue lo que pasó, y le dijo, ¿sabe qué? Usted no va a hacer esto más porque yo lo he apartado. Y ya. Y Pablo escribe una cosa pasados unos años de su comunión con Dios que nos va a ayudar. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cuándo ustedes han visto una persona que se goce en sus debilidades? En persecuciones, en afrentas, en debilidades, en angustias. Pero yo me puse a leer eso y yo decía, ¿cómo así que se gloría? Gloriarse es sentirse orgulloso, presumir, celebrar. Yo decía, pero ¿cómo puede uno llegar a eso? Pero ¿saben qué creo yo? Que yo creo que el descanso y digo, ay, no tengo que ser fuerte, puedo ser débil. Piensen y verán que ustedes pueden soltar esa carga que llevan sobre sus hombros.
esa carga que ustedes mismos o mismas se echaron. Digamos, los hombres cabeza de hogar, siempre les han dicho, ustedes tienen que llevar la comida a la casa. ¿Y qué pasa con un hombre cuando no lo puede hacer? Es una angustia horrible, porque eso es algo que le ha impuesto la cultura. Pero hay que decir, no soy capaz, no soy capaz. Y no fingir, y van hasta reventarse al suicidio, a cosas increíbles por lograr cumplir con un estándar que se les ha puesto. Entonces imagínense el apóstol Pablo, después de que experimentó lo que es tener el peso de la ley y tratar de cumplirla, intentar, así como yo intento ser fuerte, intento estar para todos, intento ser el bastón de todos, intento hacer lo mejor, intento ser disciplinada, intento lograr todos mis sueños, casarme, tener hijos, y me esfuerzo, cambio mis pensamientos negativos, cambio mis creencias limitantes, y yo me esfuerzo y no lo logro, ¿cómo me siento? Horrible, eso es un peso impresionante. Pero viene alguien y me dice, descanse en mí. Ay, yo creo que eso hizo Pablo. Ay, entonces como digo, no, qué felicidad, o sea, lo que yo no puedo hacer lo hace otro, y ese es Jesús, y tiene más fuerza que yo, y tiene más poder que yo, tiene tanto poder que resucitó a unos de los muertos, y resucitó a Jesús de entre los muertos, y esa misma fuerza poderosa es la que va a estar dentro de mí y me va a ayudar a hacer todo lo que Él tiene dispuesto para que yo haga. Por eso Él también se sentía, dice, y después dice que se gozará, o sea, que se alegrará, que sentirá una felicidad tan grande. Entonces, ¿cómo podemos llegar a gozarnos y a gloriarnos de nuestras debilidades, de nuestras afrentas, de todo eso? Cuando decimos, no lo tengo que hacer yo, Dios lo hace a través de mí. Dios lo hace a través de mí. Entonces vas a tener un descanso, vas a decir, y como empecé en un comienzo diciéndoles eso, ese ha sido mi mayor trabajo en la vida, desde que estoy por ahí de hace 2 años para acá. Trabajar en darme cuenta que yo no todo lo puedo, en dejar de controlar todo. Pero yo he encontrado la razón de eso. En mí era obtener lo que yo quería para mi vida, en otros es obtener la aprobación de los demás. Porque yo soy fuerte para mi papá, porque si no soy fuerte para mi papá no me va a amar si me ve débil. Esa es otra manera, porque buscamos la aprobación en nuestras fortalezas, porque creemos que el mundo nos desaprueba, porque no somos los protagonistas de la película, sino que somos de los extras, por allá todos enclencudos. Pero resulta que cuando nosotros nos mostramos débiles, ¿qué dice aquí? Que mi poder, el poder de Dios, entonces es como si viniera una fuerza y entrara en ti. Entonces vas a hacer lo que verdaderamente querías hacer y vas a ser fuerte. El que quiere dejar un vicio, el que quiere dejar una relación tóxica, el que quiere dejar esas cosas que tanto trabajo te han costado, lo vas a lograr si te consideras débil delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Adueñarnos de nuestras debilidades y hacernos conscientes de ellas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En humildad. ¿Cómo fue Jesús las últimas 6 horas de su vida colgado en una cruz, ahogándose en su propia sangre? Es la posición más denigrante, humillante que alguien pudiera estar, porque era una muerte denigrante a los que crucificaban. Y ese fue el momento más poderoso de Jesús y con el que Él cambió toda la historia de la humanidad. Así que si tú quieres cambiar tu vida y quieres cambiar la vida de los que están a tu alrededor, necesitas, en la humildad que tuvo Jesús para estar en una cruz, tú reconocer que no eres capaz de hacer todo lo que necesitas hacer en tu vida para lograr ser perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Y de esta manera vamos a encontrar el verdadero descanso. Vamos a poder respirar y decir, Dios lo va a hacer en mí. Así que podemos cambiar el mundo. Y otra cosa es que las personas se identifican más fácilmente con nuestra debilidad que con nuestra fortaleza, porque cuando somos débiles somos auténticos
y a la gente le gusta la autenticidad. Cuando uno se para aquí, a uno le da un poquito de temor abrir su corazón y mostrar su debilidad, porque piensa que va a perder respeto, pero por el contrario, porque lo que yo les cuento de mis debilidades, con certeza que muchos o algunos de ustedes se van a identificar conmigo. En cambio, con el fuerte no, porque nosotros creemos que no somos capaces de lograr lo que el otro ha logrado. Entonces, por eso, aquí es donde tenemos que reconocer nuestra debilidad. Aquí es donde termina nuestro esfuerzo, mostrándole a todo el mundo que somos débiles. Y allí vamos a encontrar la fuerza y el poder para hacer todo lo que necesitamos hacer. No pasa nada con que seas débil, por el contrario, allí vas a encontrar tu fuerza. En tu debilidad está tu fuerza. Y allí es donde vamos a encontrar el descanso para aquellos que pretendemos ser fuertes, porque es que pretendemos, porque en verdad no lo somos. Pretendemos, queremos venderle a los demás nuestra fuerza, que somos tan fuertes, o para mantener nuestro lugar de autoridad, o para mantener la aceptación de los demás, o para obtener lo que nosotros queremos para nosotros. Entonces mi invitación en este momento es para que descansemos. Y quiero invitarlos a que todos tomemos una inspiración así, de esas que nos ponen la barriga así grande. Tomar todo el aire que haya. Sosténganlo un momentico y piensen en ese cansancio y suelten. Les voy a contar algo antes de terminar. Hace muchos años, pero muchos, porque ya tengo muchos, estaba profundamente dormida y tuve un sueño muy vivido, tanto que lo recuerdo con detalle. Yo estaba soltera. Yo iba en un taxi y dos taxis se pusieron a pelear, el mío con otro taxista, y el otro taxista sacó una pistola y le dio unos tiros al taxi en el que yo iba. Yo sentí cuando me entró una bala por alguna parte y cuando me entró otra bala en la cabeza. Cuando yo sentí que me entró la bala en la cabeza, yo dije, me estoy muriendo. Y yo sentí un miedo, un pánico tan horrible, y yo inmediatamente dije, no hay que tener miedo, simplemente hay que pedir perdón. Entonces yo pedí perdón, Señor, perdóname por todo lo que yo haya hecho. Y después sentí el descanso, ahí sentí cuánto peso llevamos en nuestros hombros. Yo sentí como si algo me lo hubieran levantado de mi espalda, una sensación de ligereza que yo nunca jamás en la vida la he vuelto a tener. Y después de sentir ese descanso, sentí una alegría tan grande, tan enorme, que le dije a Dios, gracias porque me estoy muriendo. Cuando yo me desperté, yo no era capaz de respirar. O sea, yo literalmente me estaba muriendo, que me tuve que sentar en la cama y hacer un esfuerzo para inspirar aire y como volver otra vez a recuperar mi ritmo respiratorio. Entonces ese es el peso que todos llevamos tratando de ser fuertes. No tenemos necesidad de morirnos para poder liberarnos de él. Jesús quiere que hoy se lo entregues, que hoy le entregues ese peso tan grande que llevas sobre tu espalda, el que tú mismo y tú misma te has impuesto.